Hola, aquí en este módulo vamos a analizar detalladamente tres puntos, que es la evaluación del potencial del candidato, la decisión de contratar y la solicitud de referencias. Cuando nosotros llegamos a esta instancia, ya estamos en la etapa final. Podemos decir que estamos en la etapa final cuando tomamos la decisión de contratar, pero antes de tomar la decisión de contratar deberían estar la solicitud de las referencias. ¿Por qué hago esta separación? Cuando nosotros vamos entrevistando a las personas y vamos conociéndolas, es ahí donde nosotros, una vez que decimos este candidato reúne el 80, el 90% de las competencias que son las requeridas a través de la descripción de puestos, entonces en base a eso podemos ver el potencial. ¿Qué es ver el potencial? Es decir, esta persona se va a incorporar en el puesto para el que estamos buscando y si nosotros le damos una X formación o la persona atraviesa y va adquiriendo experiencia a lo largo del tiempo, se va a poder desarrollar en otro puesto diferente o va a poder adquirir mayores responsabilidades o va a poder tomar el control de lo que nosotros estemos buscando, por ejemplo, mejorar o alcanzar, o en el caso de ventas, de los objetivos de ventas, de desarrollar, supongamos, un área nueva, una nueva localidad, etcétera. Bueno, eso implica que nosotros a través, tanto sea de pruebas psicotécnicas como en base a la experiencia que haya tenido, más lo que nosotros observamos de su comportamiento, podemos definir cuál es el potencial del candidato en un futuro. Cuando nosotros nos referimos a la solicitud de las referencias, esto es pedir referencias laborales, no tanto personales, aunque podría llegar a ser. Hay algunas empresas que, por ejemplo, lo que hacen es preguntar dónde trabajan los padres y la familia o los hermanos y llamar para consultar cómo se desempeñan también los padres en cada uno, digamos, en su trabajo, al igual que los hermanos. Y en base a eso, nosotros podemos conocer el entorno ambiental de la persona que estamos buscando de incorporar. Entonces, de esta manera tenemos un amplio espectro sobre su desarrollo, aparte del comportamiento personal que tenga el candidato o el postulante en las entrevistas o en el contacto que tuvo con nosotros, más sus referencias. Cuando nosotros llamamos a las empresas para pedir referencias, lo que siempre tenemos que buscar es no necesariamente hablar con los números de celulares que nos deja la persona, sino también verificar que la persona que nos está dando el nombre y el apellido se encuentre trabajando actualmente dentro de esa organización. ¿Cómo hacemos eso? Y lo podemos verificar a través de LinkedIn o podemos llamar a la empresa y preguntar si la persona está trabajando, en qué cargo se desempeña y si lo tuvo, por ejemplo, a cargo en el plantel a la persona que nos está poniendo como referencias a ese tercero. ¿Eso nosotros vamos a llamar a cualquier área? No, normalmente tenemos que llamar, en el caso de que sea una empresa consolidada y que tenga un área de recursos humanos, llamaremos al área de recursos humanos. En el caso de que sea una pyme o una empresa donde los dueños están trabajando y son los que toman las decisiones de contratación o no, entonces llamaremos y hablaremos con el dueño de la empresa para que nos pueda dar referencias sobre el postulante que nosotros hemos decidido contratar. Y luego de eso, cuando nosotros tenemos estas referencias en las cuales yo siempre les recomiendo que ustedes presten atención al tono de voz de la persona, cómo se lo dice, si está abierto o no, si realmente les da buenas referencias o es cortante o busca, digamos, de esquivar la situación. Y otra cosa que también tenemos que verificar en las referencias es que, por ejemplo, no nos dé el teléfono del papá, del primo, del hermano, del compañero de trabajo, del amigo del trabajo, que en realidad no, no corresponde que nosotros hablemos con parientes o conocidos porque, bueno, sería muy difícil que un padre vaya a dar una mala referencia. Entonces, a veces cuando las personas solamente trabajaron con los padres, prácticamente nosotros no tenemos referencias a quienes solicitar.
En ese caso, dependiendo de cuál sea la edad y si está estudiando en la universidad o si estuvo en el secundario o en el liceo, en el caso de la universidad, por ahí podríamos consultarle si hay algún docente con el que pudiéramos conversar y bueno, la idea para poder identificar buenas referencias siempre es en el tipo y la elección de preguntas que nosotros les vamos a hacer, que eso es lo que nos va a definir a nosotros si realmente es una persona que cumple con los requisitos o no para poder trabajar con nosotros. ¿Por qué? También puede ser que la persona, ¿no es cierto?, nos mencione que tiene experiencia en liderazgo, que tuvo una persona a cargo, que, bueno, puede haber dicho que tiene, digamos, muchas habilidades, pero en realidad nosotros eso también lo tenemos que corroborar. Entonces, seguramente cuando llamemos para solicitar referencias, las primeras preguntas que vamos a hacer es de quién dependía, quién era la persona que lo dirigía, si tuvo gente a cargo o no, cuáles eran las 3 mejores tareas en las que podía realizar o en las que mejor se desempeñaba, si tiene problemas con la puntualidad, si, digamos, asiste a su lugar de trabajo con frecuencia o si tiene faltas, por ejemplo. Después podemos preguntarle cuál es el vínculo que tiene con sus compañeros de trabajo, cuál es el vínculo que tiene con los superiores, si es una persona que puede acatar órdenes y cumplir objetivos. Si la persona responde que sí, que cumple objetivos, podemos preguntarle cuáles fueron los 2 o 3 objetivos que alcanzó en el tiempo en el que estuvo ahí o en el último tiempo que estuvo trabajando. Podemos preguntar si la persona, una pregunta que a mí me parece sumamente importante es preguntar si la empresa lo volvería a contratar. Si la empresa dice que no, puede que haya alguna situación o algún inconveniente en el cual lo esté impidiendo. A veces es no por política de la empresa, que no vuelven a tomar a personas que se hayan retirado de la organización. Y a veces también nos puede indicar de que la verdad que las referencias que nos están dando quizás no coincidan con esto de un buen comportamiento o que realmente la persona sea lo que nosotros estamos buscando. Entonces, luego de tener mucho entrenamiento, de escuchar a las personas que nos brindan las referencias, entonces es ahí cuando nosotros vamos a saber y vamos hasta poder inferir que estamos cerca o no de lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que sucede también con el tema de la solicitud de referencias? A veces hay personas que tienen cartas de recomendación. Entonces, de igual manera, por más que una persona presente la carta de recomendación, hay que llamar igual para pedir las referencias. Siempre nos tenemos que asegurar nosotros de que esas referencias sean correctas y también no pedimos una sola referencia, pedimos por lo menos 2 o 3. Si nosotros decimos son 2 y son muy buenas, es genial. Si tenemos 2 y hay una que nos da duda, entonces vamos a buscar de solicitar la próxima referencia, cosa que de esa manera nosotros podamos decir, bueno, si realmente hacia dónde nos lleva o qué puede haber pasado. A veces también puede pasar que llamemos y hablemos con la persona equivocada en el sentido de que justo esa persona tuvo algún inconveniente, algún problema personal o alguna situación particular y que no esté siendo correcto a la hora de dar referencias de la persona. Y otra cosa también es que nosotros tenemos una responsabilidad muy alta en dar referencias. Entonces, nosotros también tomamos con seriedad, con altísima seriedad, el tema de la solicitud de referencias. ¿Por qué? Porque también en el momento que a nosotros nos solicitaran referencias sobre alguien que trabajó con nosotros, también es importante decir la verdad, decir qué es lo que la persona pudo o no pudo haber hecho, o todo el potencial que tenía, o el espacio que no se le pudo dar dentro de la organización, para que así se pueda desempeñar correctamente en otra organización. Y en el caso de que no tenga demasiado buen desempeño o que haya tenido sanciones, bueno, quizás lo que nosotros hacemos es mencionarles los comportamientos o los datos que nosotros tenemos como una referencia más escueta, es decir, trabajó desde tal fecha hasta tal fecha, luego de eso se desempeñó, tenía X porcentaje de ausentismo, a su vez llegaba tarde con regularidad
Entonces, bueno, eso también hace que nosotros, o sea, siempre decimos que la persona puede desempeñarse mejor en otro lugar, que quizás la empresa en la que nosotros estuvimos o en la que estuvo no es la indicada, pero sí ya vemos que en el caso, supongamos que llega tarde a la entrevista, que lo llamamos a una segunda entrevista, le vuelve a pasar que llega tarde, nos dijeron que llega tarde en las referencias, entonces quiere decir que la persona tiene como un patrón y allí también es donde aparece el periodo de prueba. Entonces las referencias son sumamente importantes y es importantísimo prestar atención a escucharlas y a su vez también en esto de cuando hablábamos del informe que podemos elaborar en base a la entrevista, también consignar las referencias en detalle y a cuál es la persona que nosotros llamamos para verificar las referencias, en qué empresa, el número de teléfono, para que por cualquier cosa puedan verificarlas nuevamente.